No me voy a detener en la parte operativa, es decir, en los procesos para lograr los resultados. Creo que no es necesario. Lo importante sería ver las barreras que se presentan cuando se obtienen los resultados para hacer algunas interpretaciones de acuerdo con las variables que uno esté trabajando. Por ejemplo, yo me encontré con bastante dificultad con la parte de la estadística descriptiva, porque en esta base de datos se trabaja sobre todo con los aspectos relacionados con las enfermedades cardíacas. Entonces ahí están que si las medidas de colesterol, que si las medidas de los triglicéridos y otra serie de aspectos que en realidad las escalas son muy heterogéneas. Al ser las escalas muy heterogéneas, pues indudablemente intentar hacer una comparación de medias, o no tanto como comparación de medias, sino las variaciones de esas medias, pues se me hizo bastante difícil, de verdad. E incluso no me atreví ni siquiera a colocar el cuadro de las estadísticas descriptivas en el informe. Solamente me quedé pues a la parte de los análisis de factores. Esa fue una de las barreras con las cuales me topé. La otra situación es que una vez que voy llegando al final y podemos irnos trasladando hasta el final, bueno, aquí podemos ver pues como por ejemplo el Kassenmeyer-Olkin pues nos está dando un valor que es mayor de 0,5, lo que ya indica que podemos trabajar con hacer el análisis. Lo propio ocurre con, la, con el test de esfericidad, que tiene una probabilidad menor, o sea, el valor es estadísticamente significativo con una probabilidad menor de 0,05. Son cosas que ya nosotros, pues creo que allí eso no tiene mayores inconvenientes. De todas maneras, por allí lo estoy explicando. No tanto explicando, sería, porque no es una explicación, es una interpretación en ese cuadro número 1, donde se recoge esa información que es la fundamental. Luego pues se hace el análisis de la varianza explicada en función de lo que ya nos había dicho León. Y, y allí vemos pues los porcentajes que van cargando. Luego pues eso ya nos va dando la orientación para los diferentes factores que vamos a tener. En este caso son 3. Luego, mi apoyo no es un apoyo, es confirmar a través del diagrama, pero más que una confirmación, era como un ejercicio que yo hacía para afianzar un poco los conocimientos de lo que estaba haciendo. Pero obviamente el gráfico, como podemos ver, anteriormente ya se habían detectado 3 factores, aquí el gráfico nos los corrobora, y ya vemos que a partir de 3, pues indudablemente la línea tiende a tener una tendencia horizontal, lo que quiere decir que ya ahí no tenemos más nada que hacer. Ya hasta allí eso aparentemente va bien. No aparentemente, indudablemente que el proceso es aplicable totalmente. Luego, aquí es donde viene una parte que, una vez que yo tengo los 3 factores, vamos a ver cuáles son las variables que entran en cada uno de ellos. Y aquí es donde deseo, Darío, por favor, que te detengas un poquitín. Allí estamos viendo cuáles son las variables que quedan integradas en cada factor, ya determinadas anteriormente, señaladas en cada uno de los cuadros. Y, ok, incluso le busqué un nombre, ok, a todas estas variables, que son unos condicionantes de las enfermedades cardíacas, como son, por ejemplo, allí se me está, tengo la situación un poquito complicada para verla, pero bueno, estoy viendo la segunda. Vamos a ver la segunda, que es la variable colesterol, HDL basal, los antecedentes cardíacos, los hábitos de fumar. Y bueno, eso le di el nombre de antecedentes personales. Y lo relacionado con lo que es la trigliceridemia basal y la edad, a eso lo consideré un desequilibrio con los niveles de triglicéridos. No fue que lo consideré, yo traté de asesorarme con una ahijada mía que es enfermera. Es muy buena enfermera porque ella está echando, ella aparte de ese principio que hay, que echando a perder se aprende. Entonces, bueno, ella está echando a perder allá en la clínica donde trabaja. Y bueno, ella está aprendiendo a salvar a algunos enfermos, pues mientras tanto ayuda a matar a otros. Entonces, bueno, en eso estamos. Entonces, un poco fundamentado, ayudado con ella,
me dio algunas orientaciones y se recogió estos nombres. Pero mi pregunta es la siguiente, ok, ya los tengo recogidos, ya tengo eso, ya sé cuáles son los factores, cuáles son las variables que están allí y por qué están allí, porque bueno, están correlacionando, etcétera, etcétera. Pero ok, una vez que yo tengo eso, mi pregunta ya va contigo, León, y bueno, también si Oscar y Saúl me pueden ayudar en eso. Ok, llegamos allí y ahora ¿qué hago con esos factores y qué hago con esas variables? Esa es una de mis grandes preguntas, porque me parece que quedo como en el aire. Ok, yo sé que están correlacionadas fuertemente y toda esta serie de cosas. Ajá, pero ¿qué más se puede decir de eso? O ahí muere el análisis. Esa es una pregunta que tengo al respecto. Eso fue algo que me quedó así como una incomodidad. Pasemos ahora al otro punto, que es ok, aquí estamos viendo los componentes ya rotados, que era lo que estaba hablando hace un momento, donde está, por ejemplo, la primera componente, la segunda y la tercera, que está formada por las dos últimas, a las cuales ya hice referencia, porque anteriormente lo que estaban interpretando este cuadro. Muy bien, eso ya allí lo vimos, cuáles son las que integran. Y llegamos aquí a este famoso gráfico, que en realidad, como lo digo allí, yo no he podido entender eso, porque cuando Darío lo estaba explicando la vez pasada, pues yo no veía la diapositiva, se quedó como congelada, y yo hasta me quedé congelado porque tampoco le dije nada, no le dije que no la estaba viendo. Pero creo que llegó el momento en que me hagas el favor, Darío, y también Oscar y Saúl, si pueden, ayúdame a entender este bendito gráfico que en realidad no he logrado captar dónde está, cómo se interpreta. Esa es una de mis dudas. Y creo que esa es la parte, con eso, o sea, ese es el informe, allí están mis dudas. Y bueno, obviamente que recibiré algunos comentarios, tanto de Oscar y Saúl en este momento, luego de los demás compañeros. Y bueno, eso es lo que yo podría por el momento decirles. Quizás en la medida que empecemos a conversar, saldrá algunas inquietudes más. Gracias por la atención. Bueno, pues muy bien, Jesús, estuvo muy bien, brillante la exposición. Oscar, Saúl, ¿algún comentario? ¿Algún comentario al respecto? ¿Quiere el micrófono? Saúl, Oscar. Voy a quedar grabado con medio ojo por ahí nomás. Estoy viendo. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. No, estamos mirando el tema del informe de Jesús, que se trabajó con el archivo Coronar, donde tenemos las variables de peso, talla, triglicéridos, colesterol basal, tensión arterial. Y el ejercicio era, pues obviamente, correr los datos y mirar, pues, a qué podíamos llegar. A ver, yo tengo varios comentarios para realizar. El primer punto debe de hacer referencia a la parte descriptiva. Sin embargo, voy a colocar también en pantallita una presentación para que se quede viendo aquí esto más elegante. Bueno, en la parte descriptiva, en muchos de los casos, pues efectivamente tenemos variables con diferentes escalas o unidades de medida. Eso es lo usual. Es lo usual porque los cuestionarios pues tienen de diversos interrogantes o diversas variables a auscultar y a medir. El tema punto aquí entonces es ya cómo podemos hablar de una variabilidad. Ahora, a mí me ha extrañado en general el por qué varios paquetes o software reconocidísimos a nivel mundial
no nos permiten mayor facilidad para calcular la medida de variabilidad que a mi juicio es la que nos libra de muchas angustias. Y es precisamente el coeficiente de variabilidad. Lo que usualmente yo hago, por ejemplo, es sacar la tabla, me da la media y la desviación, eso me lo llevo a otro software, puede ser el mismo Excel, y ahí construyo y calculo el coeficiente de variabilidad. Y entonces, en lugar de colocar la desviación de cada una de mis variables, coloco el coeficiente de variación, donde ya ahí, de alguna manera, pues estoy quitando las unidades de medida y puedo, en alguna forma, decir cuál de esas variables es más heterogénea con respecto a las otras. Claro está también que uno decir que varía más o es más variable los triglicéridos con respecto a la tensión arterial, ya habría que mirar también qué utilidad pueda tener. En unas con otras, en lo descriptivo, habría que tener ahí también un apoyo o un acompañamiento, pues obviamente en este caso de tu ahijada, que no sé por qué le dices que va matando gente y todo eso, pero además que salva más vidas, ¿no? Pero lo que trato de decir es que ahí es mirar si esos valores en un análisis descriptivo es mirar si el promedio del triglicéridos está eso, combinado con lo que le dio o lo que nos da en la tensión arterial sistólica, la diastólica, podemos llegar en su conjunto a conversar o a decir o a afirmar si estamos hablando de una población moderadamente sana o aliviada, mejor, según esos indicadores. Ahora, el tema de la variabilidad es importante. Entonces, mirar a ver qué variable de esas es más cambiante y qué tan cambiante es. Porque entonces, si también estamos hablando de que los triglicéridos están muy heterogéneos como medida, pues entonces habría que buscar qué es lo que pasa. Si es que hay algunas personas que están muy desfasadas en ese indicador, o por el contrario, hay varios que se están alejando de los puntos normales que dice digamos, la parte de la medicina. En unas con otros, vamos a mirar, Saúl, esa parte ahorita. En unas con otras lo que trato de decir es calcular los coeficientes de variabilidad y entonces ya entrar a analizar, pero de una manera más global, en términos de si estamos hablando de población aliviada o población no aliviada. Ahora, en otro tipo de variables, pues ya habría que tocar el tema. ¿Sí? Cuando tenemos un cuestionario de escalas como el que se manejó con Saúl, la escala Likert, pues ahí ya no tendríamos ese problema. Ya estamos mirando de si las respuestas fueron más o menos homogéneas o no. Yo tuve la oportunidad de hacer algún análisis ahí y vi que estaban muy asimétricas como para el lado de los valores altos. El 9, el 10, habían muchos valores. Pero entonces, de todas maneras, ya ahí habría otras reflexiones, al menos la desviación ya es más comparable. Eso es lo que hablo. Entonces, sintetizo. Y en lo descriptivo podemos pensar es en el tema de calcular coeficiente de variabilidad y segundo es hablar en términos de si el conjunto de variables nos llevan a llegar a unas conclusiones con respecto, en este caso, de la salud de las personas en esa población objeto de estudio. Bueno, muy bien. Ahora, siguiendo con el tema del informe, Saúl nos menciona que operativamente pues él no nos da ninguna línea porque ya es saber por dónde nos vamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tengo que hacer otras aclaraciones en el punto del manejo que se le dio. ¿Cuál es el manejo que se le dio? Estamos hablando de que se involucraron algunas variables que realmente no son escala. O sea, aquí por eso el ejercicio son importantes y por eso lo traemos a la sala, porque con esta dinámica nosotros ya vamos captando otros posibles errores que si no lo hacemos así, no las cogemos. Ahí teníamos, hay una variable que se llama, creo que estado de salud, hay un sí, un no,
hay una que es otra escala nominal. ¿Sí? Esas variables realmente no aplicarían para haberlas entrado a este proceso o a este procedimiento. Ahí las que tendríamos que mirar eran básicamente las que son cuantitativas, medidas a nivel de escala, y esas son las sugeridas para entrar a hacer el ejercicio. De hecho, ya lo tengo pues como medio planteado para resolverlo ahora. Entonces, otra reflexión aquí como conclusión del informe es mirar, y eso se ha dicho también siempre y en todos los procedimientos, con las personas que conozcan del tema. Yo diría en este caso con quienes nos contratan o con quienes estamos interactuando en términos de buscar un objetivo común de una investigación o un estudio, es cuáles son las variables que yo voy a entrar a correr en el procedimiento, pero que me cumplan con la característica de los datos. Los datos en este caso deben de ser intervalo o razón, que para el SPS serían básicamente de escala. Las ordinales son las que yo manejo como intervalo, pues son las que usualmente he dicho que las podemos manejar como intervalo. O sea que ahí el comentario es que hay algunas nominales que no debimos haberlas entrado. Por eso puede ser que también haya dificultad en la reflexión de juntar de darle nombre a los factores. ¿Sí? Son nominales. Las respuestas de sí o no son variables nominales, porque son el sí y el no queda a discreción del investigador si el 1 es sí y el 2 no, o viceversa, o ponen 0 y 1. O sea que cuando el investigador tiene la potestad o la posibilidad de colocar cualquier número a unas categorías, esas son nominales. Valga decir, el mismo estado de salud estaba un sí y un no, 1 o 2, 0 y 1, 3 y 4. Esas no entran como cuestión sugerida para este diseño que veníamos trabajando, a no ser de que todas fuesen nominales, ya habría que mirar cómo las tratamos de manejar. Pero en el esquema que ya hay unas cuantitativas, pues definitivamente no serían las mejores o las sugeridas para entrar en ese proceso. Muy bien, en el tema de los nombres de los factores, es evidente que ahí hay un punto también de acompañamiento con las personas conocedoras. Ya tú hiciste el ejercicio, me parece muy bien. El de ir a preguntar a una persona con formación en salud, una enfermera, para tratar de mirar esas variables que se están correlacionando, qué nombre le podemos dar. Y eso es válido. Ahora, digamos que la indisposición de qué sigue de ahí, pues también lo voy a tratar de aclarar en la presentación de hoy. O sea que voy a mezclar los comentarios que estamos haciendo aquí, pero también con algún tema de presentación que tengo para evacuar la parte conceptual. Aprovecho para mencionarles que les envié 3 archivos, uno el de la presentación de ahorita, otro un archivo de mucha ayuda, que es el del SPS, o sea, todas las ayudas del SPS, fue un archivo de 76 páginas tal vez, y hay otro en la cual también me apalanqué para la presentación de hoy, la segunda. Entonces ahí van a tener ustedes muchas más posibilidades de refrescar todo esto. Esa es como la estrategia para afianzar todos los conocimientos. Las presentaciones, ejercicio de ustedes, y luego rematamos con algunos documentos que puedan hacer la lectura y afianzamos todos estos detalles. Esperaría que ya no sé si en la próxima está muy cerquita para que lean pues todo eso, aunque esté fácil lectura, pero sí en alguna sesión más tardar de hoy en 8 deberían pues anotar dudas, inquietudes, y volvemos a retomar el punto. ¿Sí? Muy bien, eso es básicamente, pero durante la charla iré aclarando otros detalles como es la interpretación del gráfico. Entonces voy a avanzar en la presentación, voy a tocar, la vez pasada no alcanzábamos a llegar a mostrar las salidas del software. Observa Jesús que esta ya está arregladita con los iguales, así lo hice así como rapidongo, pero ya es válido el comentario y la cuadramos sin que me coincidan, lo del Kaiser Meyer.
que debe estar solo en una categoría, o sea que organicé un poquito ese punto que realmente estaba mal trabajado. Bueno, yo quiero mostrar aquí más la parte de lo mismo, presentación del análisis factorial con el SPS, pero porque aprovecho algunos otros conceptos que creo que se deben de ir reforzando. Aquí nos habíamos quedado la vez pasada, entonces aquí yo quiero hacer varios comentarios. Espero que todos estén viendo bien y mejor, me confirman que están viendo la diapositiva de varias cajas de diálogo. Perfecto, ahí está muy bien. ¿Ah? Sí. No lo tengo aquí. Disculpen, empecé ahí la intervención. Ahí estaba, que me embolaté un momento. Ahí están observando varias cajas de diálogo. En la que tenemos en la izquierda, parte superior izquierda, va la parte de descriptivos y es donde tenemos posibilidades de pedir y de solicitar precisamente la desviación, el promedio de esas variables cuantitativas que para el ejercicio que está en pantalla, que era el de Saúl, se manejaron fundamentalmente las variables ordinales, pero ordinales son realmente intervalos o escala de intervalo y nos amerita sacar media y desviaciones, o sea que ahí no hay problema. Hubiéramos podido sacarla también a las de escala y a otras más. Ahí en esa posibilidad de descriptivos, pues hemos solicitado siempre el Kaiser-Meyer, la prueba de esfericidad, pero también es susceptible de pedir los coeficientes y los niveles de significación. Esto es lo más usual. El determinante también, mientras más se acerque a cero, o sea, pues bien un número muy bajito, corrobora de que el análisis factorial es válido. Las otras, digamos, posibilidades que nos dan, la matriz de reproducida que llama, la del inverso, en fin, todos van hacia en la misma dirección de probar si el procedimiento es adecuado. Sin embargo, en la reproducida sí ya eso es una especie de validar el procedimiento. Esa sí la vamos a mirar también porque ya apunta a calcular los residuales. Entendiendo que los residuales es una diferencia entre lo que se observó y lo que se estima con un modelo. Esa diferencia debe de ser entonces pequeña si nuestro modelo es adecuado. O sea que al solicitar esa posibilidad miramos los residuales que deben de ser pequeños si el modelo apunta a ser adecuado. El tema de la extracción, también lo hablaré en la otra presentación, pero me adelanto en un detalle. Por defecto viene el de componentes principales. El de componentes principales siempre arranca las comunalidades en 1, porque arranca con las 7 variables y siempre le da pues como el peso a cada variable, como si fuese, obviamente todas ellas me explican el 100%, pero ya luego al hacer el procedimiento van a haber determinados porcentajes de explicación. Esos valores, ya lo hemos hablado también, las cargas que salen, los valores de la matriz, son básicamente qué tanto explican realmente los cambios de una variable, como si tuviéramos un coeficiente de determinación, el porcentaje de explicación que aporta una variable a un factor. ¿Cierto? Y ahí tendríamos pues varios, pero también hago un detalle que ahora lo vuelvo a reiterarlo, lo voy a presentar ya con una diapositiva sola, y es el de máxima verosimilitud. Ese procedimiento de máxima verosimilitud apunta más y es sugerido fundamentalmente cuando vamos a tener un esquema de análisis factorial confirmatorio. Cuando es confirmatorio, el método de máxima verosimilitud de alguna manera nos da algunas posibilidades de ventaja con respecto a otros, sin decir que el otro no sea el análisis confirmatorio adecuado. Pero este máxima verosimilitud, conceptualmente hablando, es el que nos permite o sería sugerido para esos detalles. Observan en ese pantallazo el autovalores mayores a 1. Ese es el criterio, pero yo también podría decirle no, el número fijo de factores, y eso es susceptible de hacerse. En la rotación
básicamente el usual es el Varimax, porque es el que me maximiza la varianza, eso ya lo hemos conversado también. Entonces ahí estoy tratando de reforzar. Bueno, Jesús, tal vez fue el movimiento ahora de la visita. Creo que aquí está todos los indicadores bien. Vamos a mirar aquí, de todas maneras, Jesús, voy a hablar más pausado entonces. ¿Cómo me están escuchando en México? Oscar Saúl, ¿me escuchan bien? Bueno, perfecto. Esperemos que Jesús también vaya mejorando. Ahora sí está bien, perfecto. Bueno, hay un detalle en las puntuaciones. Las puntuaciones, que es la otra posibilidad que tenemos en estas cajas de diálogo, es que yo guardo las puntuaciones de cada uno de los personas. Ahora, si yo aquí hay un punto importante, si yo trabajo con el que viene por defecto, que de todas maneras es el sugerido en la generalidad de componentes principales, pues no habría muchas diferencias entre esos tres procedimientos de regresión, Bartlett y Anderson, que Anderson es básicamente un procedimiento también de hacer alguna estimación de los puntajes, pero un ajuste al de Bartlett. No obstante, reitero, si utilizamos el de componentes principales, no hay ningún cambio en ninguno de ellos. Generalmente manejamos el de regresión, que no es más que estimar un valor, un puntaje de una persona con respecto a los factores. Eso también está en el documento último que les envié, me parece que está muy claro en términos de que esos puntajes se convierten en una ecuación y para determinada persona entra uno de esos valores y obviamente da un valor, y si quisiéramos analizar pues los puntajes de cada persona ya de manera individual, pues lo podríamos hacer. Ahora, en opciones también está lo de excluir casos según lista. Miren detalles que de alguna manera cuando empezamos hablaba esto con Jesús. Yo tengo la posibilidad de que si falta un dato de las variables que yo entro, un solo dato, o sea, un valor perdido de las 8, 10, 15 variables que yo entre, si tengo chuleado el de excluir casos según lista, se va todo ese registro. O sea, en el caso del archivo coronar, que teníamos triglicéridos, no sé qué, si yo la tensión arterial alta me faltó el dato, entonces ese registro se va. Cosa distinta del otro punto que dice excluir casos según pareja. Ahí solamente se excluirían en aquellos procedimientos que necesitamos los dos valores. O sea, en un coeficiente de correlación parcial de dos variables, se irían solamente esos. Para esos procedimientos, en los otros sí los tendría en cuenta. Y otro, pues reemplazar por la media. El tema de ordenar por tamaño me parece que es muy importante para ayudarnos a visualizar cuáles son los variables que tienen más carga en los factores. Eso ya lo hemos trabajado y ya creo que ya se sabe adecuadamente. Aquí tenemos, por ejemplo, en el análisis de los datos de Saúl, habíamos sacado estos, 877 fue para el interrogante 12, la prostitución con menores de 16 años es delito. Miren que todos están tirados más hacia los valores altos, todos no, pero estos primeros. 877 el promedio, la desviación es de 2,7. Parecido, digamos, el promedio sobre la prostitución con mayores de 16 años es delito. La gente parece decir que 10 era, o pues valores altos, o sea que sí están de acuerdo con esa aseveración. Y la desviación son comparables porque están en una misma escala. Situación diferente del caso del tema de salud. Ahora, lo que yo estoy planteando es precisamente que esta tablita la podríamos llevar a otro lado y esta columna de desviación es la que podemos reemplazar por el coeficiente de variabilidad. Pero adicional, ya miraríamos, eso es cuando tengo pues distintas unidades de medida, es mucho mejor el coeficiente. Aquí sí aplica pues la desviación porque están en la misma escala, no habría problema. Bueno, esto ya lo hemos trabajado,
el 70% fue lo que alcanzamos a visualizar con 4 factores, ¿sí? Con 4 factores. Pero también es cierto que uno podría decirle yo quiero más, podría decir yo quiero saber cuánto llego hasta el 80%. Bueno, son criterios, pero también son criterios también de mirando a ver que el tema específico, ¿no? Eso también es relevante. Aquí ya está, como nos lo mostraron también en el otro documento, me parece muy bien. Y ahí ya viene el tema de siempre, que eso si no, no lo da el aparato nunca. Y es qué nombre se le da. Aquí en su momento decía yo, necesitamos a Saúl, que está involucrado en este trabajo, porque aquí ya hay que mirar problema de localidad, hay mucha pandilla delincuencial, robo. El primero lo mencionábamos, era como algo así. Todo es como negativo, todo es problemático. Entonces ahí se ve que ese primer factor apunta más a situaciones de agresión, de problemas. Eso tendríamos que darle un nombre que se asemejara obviamente a lo que está mostrando. Todas esas variables son problemáticas. Entonces ahí habría que buscarle, con el apoyo de las personas conocedoras del tema, sociólogos y obviamente los que están involucrados ahí, qué nombre se le asigna. Ese es el punto también relevante. El otro lo vemos es ya la posibilidad de trata en su localidad, presencia de trata también el otro, y posibilidad de trata, todas están manejadas como en el término de trata de personas. ¿Sí? Mire, la primera está más como con dificultades, digámoslo, delitos a la sociedad en general. Los otros están más en el de trata. Y vienen otros 3 ítems que habla de denuncia y todos 3 están más avanzados al tema de denuncias. Ahí hay otro factor, hay que darle otro nombre. Y así para la última parte que veo más el tema de prostitución. El tema aquí entonces es que el aparato no lo saca, está bien, pero ya los dueños del trabajo, los conocedores del tema, debemos de entrar a intervenir y darle un nombre acorde a lo que estemos planteando. ¿Sí? Ahora, luego de hacer ese ejercicio, bueno, ya también lo hemos trabajado. Lo que puedo destacar aquí en esta otra pantalla es el tema de los gráficos, el gráfico de sedimentación, que es el que me permite ya mostrar como la relación de esas figuras, que es donde vamos llegando al tema de Jesús. Aquí yo hice el ejercicio ya con 2 para el tema del dibujo. El tema del dibujo es que obviamente lo dijimos en la primera sesión, dibujar valores de más de 3 dimensiones es, si el de 3 da lidia, pues el de 4 posible y así sucesivamente. Entonces hay una sugerencia y es plantear de 2 en 2. Hacer factores de 2 en 2, o sea, coger variables, o mejor, el factor 1 y 2, pues para poder tratar de visualizar mejor y podernos hacer entender más. Aquí ya nos quedaron fue esas opciones que vemos, 2, 4, 6, 8, 9 variables en un componente, 2, 4, 6 en otro. ¿Sí? Pero entonces esto se trabaja ya es como para visualizar de mejor manera la parte del dibujo. Vamos a ver cómo podemos analizar este asunto. A ver, en la interpretación, la clave está en los ejes. Me devuelvo a ver, Jesús, que me ayuda. El primer factor, ¿cuál podríamos darle en este caso? Yo veo que dice posible trata, el otro también es de trata, agresiones, pandillas, robos. Bueno, creo que el primer factor apuntaría a algo así como delitos a la sociedad o algo por el estilo, ¿no? Pues yo veo todo como problemáticas locales. Bueno, problemáticas locales va a ser el factor o componente 1, ¿sí? Y la segunda, problemáticas locales, la segunda podría ser entonces ya un nombre, estoy dispuesto a denunciar, contar con una línea de denuncias. Ya están mirando al menos las 2 primeras, apuntan como a la posibilidad de denunciar, ¿cierto? Tolerancia social, bueno, entonces tengamos en cuenta esos 2 nombres, problemáticas locales y tolerancia social. ¿Qué pasa ahí?
Entonces miremos, tolerancia, componente 1, o sea, el eje inferior, ¿sí? Este que es componente 1, la habría que editarlo y llamarlo y ponerle el nombre de problemáticas locales. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este asunto? Pues el gráfico. ¿Qué aporta más a la problemática local? Pues todas estas que me quedaron en el recuadrito pegado del eje. La interpretación apunta a, mientras las variables estén más cerca de un eje, entonces están más precisamente en ese factor. Estas que tengo en la parte superior, prostitución debe ser, la otra de convencimiento o de denuncia, ¿sí? Esas están más alejadas del eje X, o sea, de mi componente 1. Esas no están tan influyentes ahí, o sea, no apuntan tanto a la problemática local. Entonces, lo que estamos diciendo es, al factor de la problemática local, están mucho más relacionadas estas variables que me quedaron aquí pegadas del eje. Mientras más pegadas del eje están, aportan más. Entonces estoy viendo ya, es un tema de cuáles variables apuntan o están influyendo en el factor problemática local. Que lo vi en la correlación, sí, pero es que de una manera gráfica uno lo visualiza aquí, no solo que están más en ese, sino cuáles de ellas están más correlacionadas. Y aparte que no siempre nos dará tan evidente. Ahora, ¿qué pasa con las otras del componente 2? Miren que ya están más alejadas. No obstante, hay otro detalle importante. Mientras más estén mis variables pegadas del cero, en uno de los ejes, pues en este caso la X, están muy pegadas del cero, están aportando mucho a esa componente, pero no al otro. Valga decir, mientras más se me aleje del origen, como está el paquetico de arriba, seguramente estas variables están aportando a ambos. Aportan a ambos factores. Lo que me quedó arriba, parte de prostitución, denuncia, aunque me quedó en el factor, ¿cierto? Está más para el factor 2, para la tolerancia social. Pero, de todas maneras, algo tiene que ver, bueno, esto me quedaría como en el cero del otro, en el cero de la componente 1. Dicho de otra manera, lo que tenemos que analizar en las figuras son cuáles me quedan sobre el eje. Y esas son las que están definitivamente el mayor aporte a ese factor. ¿Sí? Y cuáles me quedan sobre el otro eje. Ahora, puede ser que algunas queden regadas por otro lado. Entonces habría que reflexionar que ya no aportan tanto a uno o a otro. ¿Qué pasa si tengo 3? Lo que pasa es que entonces ya es más difícil la lectura, claro, pero habría que mirar entonces las 3 componentes, pensarlas en el gráfico porque ya queda un eje X, un eje Y y uno de profundidad. Es más difícil de leer, definitivamente. Pero tratando de decir que mientras estén más montadas en un eje, es más susceptible de facilitar la interpretación de estos gráficos. Ahora, esto era la parte que teníamos como pendiente. Aquí hago otra diapositiva donde estoy mostrando esto, pero en este ejemplo lo hice, no recuerdo, yo creo que tendríamos, no recuerdo, Saúl, si aquí teníamos sexo o qué, pero aquí uno puede decirle al software que me haga el análisis factorial, pero para una categoría específica. Sí, eso creo que teníamos sexo, entonces yo le dije, vamos a hacerlo para hombres y vamos a hacerlo para mujeres, para observar si hay algunos cambios, porque puede ser que los hombres tengan distinta percepción en el asunto que las mujeres. Eso también se logra con el análisis factorial usando el SPS. O sea, no solamente hacer el análisis de manera global, vale, pero también es bueno en algún momento, nos puede interesar es hacerlo por alguna categoría de las variables. Y ahí entonces uno observa que en este caso no hubo como muchos cambios, algunos, aquí sí se observa un poquito alguna otra variable mucho más cerca del origen de los dos, sería la que menos aporta a ambos, ¿sí? Cosa que no pasaba en el otro dibujo.
pero ahí habría que hacer otras reflexiones, pero lo que quería mostrar con esto es que se puede y en algunos casos se debería seleccionar por categorías. Podríamos hacerlo por estados, por algún otro tipo de clasificación, y eso es obviamente válido.